Bueno, nuestra sintonía favorita para saludar al amigo Javier Lima, que está a través del hilo telefónico desde la isla bonita de La Palma. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos Isidro, saludos a los radioyentes. Si me permites también quiero mandar un saludo a mi abuela paterna, que siempre, Isidro, no se pierde nada de Radio Ralejo. Qué bueno. Desde que los pasados reyes, ella se porta bien todo el año, pero debe ser que este año se portó muy bien y los reyes le dejaron, ella ya tenía radio, pero le dejaron una radio nueva. Sí. Y está como niña chica escuchando la radio y disfrutando, Isidro, porque la verdad que la radio... ella es una enamorada de la radio y llena mucho más que otros medios. Bueno, pues desde aquí un saludo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su nombre? Ella se llama Carmita Bello, la conoce todo el mundo. Bueno, Carmita Bello. Bueno, doña Carmita, desde aquí un fuerte abrazo. Tiene usted un nombre muy realejero. Mi hija también se llama Carmen y también la llamo Carmita. Se llama Carmen Tairi y yo le digo Carmita, Carmita. Y esa Virgen del Carmen que todos llevamos en el corazón, no hay duda, ¿no? Así de aquí un fuerte abrazo. Y bueno, con su nieto sabe que vamos a hablar acerca de varias cosas relacionadas con las personas, con la gente, con los sentimientos y también con el lugar donde residimos. Hoy seguimos con el padre Siberio, don José Siberio Pérez, que ya el otro día, en la anterior entrega, nos enteramos de cómo era su nombre completo y sobre todo pues de algunas, también algunos aspectos de su vida que fueron muy interesantes y que hoy seguimos descubriendo en este apartado, ¿verdad, Javier? Sí, por supuesto. La verdad que la vida de don José Siberio pues nos aproxima ante una persona tan polifacética, como ya hemos dicho desde la primera entrega, que no solamente era un sacerdote, y eso se nota, es decir, eso se observa en sus acciones, en sus gestos, en todos aquellos que hablamos con él, y también, como no, en la prensa y en revistas aparece constantemente su nombre. Ahora delante mío tengo artículos de los años 50 del periódico Diario de Aviso, donde ya se comentaba ya, tras haber sido ordenado sacerdote, pues ese periplo, ¿no?, que va a iniciar y que le llevaría incluso hasta la isla de La Palma. Una isla de La Palma que también fue conocida por él y demás, ¿no? Bueno, una cuestión importantísima, para que la gente tenga en cuenta, pues esa filiación, pues esa es la palabra, ¿no?, del padre Siberio con su gente, desde el punto de vista de la fe, pero también desde el punto de vista de la cultura en términos generales, de la literatura, siempre amante de la música, presente en primera línea. Por protocolo muchas veces se les enviaba digamos la invitación, pero yo sé por Francis, que por cierto de aquí le mandamos un fuerte abrazo, que se acaba de jubilar. Francis, de aquí mucha suerte, feliz descanso y aprovecha para hacer tantas cosas que quieres hacer, que seguro que son muchísimas. y bueno, él, a pesar de que le enviaban la misiva, él siempre me decía: Isidro, yo estoy pendiente y siempre tengo digamos que en el almanaque pongo yo aquí tal acto, aquí tal otro, porque si puedo, pues voy a estar ahí por dos razones. Una, porque me gusta, y otra, porque es un honor representar mi municipio como hijo pues predilecto, y el estar ahí, pues eso, sentado y participando de la cultura, de la paz, de la fe de este municipio de Los Realejos. Y la verdad que siempre, cuando uno, desde el punto de vista mío, mejor dicho, cuando yo subí al escenario y yo ver al padre Siberio entre el público, para mí sinceramente era toda una alegría. Incluso en los últimos momentos, ¿verdad, Javier?, en donde ya la edad le pesaba, pero él seguía, ¿eh? Así es, Isidro. Incluso siempre hasta el final, como comentas, pues ya era una persona que asistía, es decir, en sus últimos momentos de su vida, cuando ya tuvo algún problemilla de salud y demás, pues él seguía asistiendo. Yo recuerdo también la participación de él. Yo lo invité a un acto de las fiestas del Carmen, creo recordar que en el año 2017, y él era el mes de julio, y él unos días atrás, semanas atrás, había estado ingresado y este tipo de cuestiones, y él asistió, Isidro, se le invitaba y sin compromiso, es decir, se le invitaba por si él tenía ganas, y la verdad que era una persona que se mostraba eso, muy luchadora y además conocedora de la realidad de su pueblo y de cualquier otro lugar, porque estaba siempre informado, siempre estaba con la noticia, ya fuera por televisión,
o por radio o a través de la prensa, que era un lector de prensa diaria. Un lector que a menudo también participaba, como siempre decimos, de esta casa de Radio Realejos, comentando noticias en diversos apartados, teniendo siempre la mano pues ágil para en cualquier momento llamar por teléfono, para servirnos, que todo hay que decirlo también, de embajador y sobre todo de compañero en los medios para con el obispado tramitar cualquier asunto que requiera o que en aquel momento pues tuviera la necesidad de estar en contacto con algunas de las autoridades eclesiales y eclesiásticas, mejor dicho, y bueno, él estuvo ahí y siempre muy, muy servicial. Él siempre, cada vez que si le preguntábamos, él decía que a la orden y que estaba allí para lo que pudiese ayudar, él ayudaba, y eso siempre es encomiable por parte de un ministro del Señor, que ya de por sí parece ser que lo tiene garantizado, aunque no siempre es así, pero él era un hombre muy, muy afable, muy abierto a los demás, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo, vamos a escuchar un poquitito. Venga, vamos, no sé si ahora vamos a ver si esta la escuchamos el otro día, si no pasó a la siguiente. Vamos a escuchar la voz de don José Siberio Pérez. Muy bien. Ya no había nada más que unos faroles, una cosa encendida no había luz eléctrica. ¿Qué lo diría hoy en día? Casas con quinqués y todo eso. Sí. De esto me acuerdo yo mucho. Sí. Y recuerdo que en una ocasión, hace unos cuantos años, que yo fui el creador de salidas de excursión. Bueno, esa fue la escuchamos el otro día desde ese punto de vista, pero había una continuidad de ella que si no me equivoco, a ver si es esta. Y la corona. Para mí Ahí la está. corona es algo que se sale. Yo no digo que yo fui el descubridor de la corona, pero sí lo fui para los medios de comunicación. Cierto. Porque cuando yo dirigía La Voz del Valle, y La Voz del Valle por la ley se veía obligada a pasar a frecuencia modulada, una cosa que entonces se sabía, pero en teoría, lo que podía hacer Sí. y demás, pero no había aparatos, aquí no llegaban los transistores que aquí se recibían, aquí teníamos puertos francos, no tenían estos no venían con frecuencia modulada, entonces creé un poco inventé el traer y repartírselo a los radioaficionados, que entonces había radioaficionados, no radiotécnicos. Sí. Trabajaban Correcto. en el arreglo de los aparatos, sobre todo de radio, de que ellos le podían poner lo que se llamaba un kit. Un kit, sí, exacto. Que era para poder convertir el AM en FM. en FM a aquel nuevo aparato. No era lo mismo que tal, pero se escuchaba bien la Sí. FM. Y hubo mucha gente que sí, que pues, además era barato, ¿sí? Por 25, 30 pesetas, le ponían el kit, ganaba el... Don José, era otra radio, la radio de... Mira tú por dónde nos enteramos cómo entró la FM en esta isla de Tenerife, gracias al saber hacer de don José Siberio Pérez, que no era técnico, él lo dice. Sin embargo, a través de él, pues pudo lograr que esas radios que aquí solamente tenían pues AM, lo que es esa señal modulada, se transformara con ese kit tremendo, lo que se entera uno, Javier. Sí, así, Isidro, incluso, claro, él siempre contaba que en el momento de crear la radio, incluso está el libro publicado de los profesores Rodrigo Fidel y Julio Antonio Llanes Mesa, ¿no? La radiofusión sindical en el Valle de la Orotava, la voz del Valle, ¿no? En ese libro, y no solamente en el libro, sino en las conversaciones que uno tenía con don José Siberio, él contaba que le valió y que le sirvió mucho esa titulación que él había adquirido en Madrid. En Madrid él se formó entre 1956 y 1959, y él comentaba que esa titulación oficial en el ámbito del periodismo es lo que le valió luego poder ser director, ser designado la persona encargada, y luego para bien y para mal, porque él comentaba que claro, al estar en la cabeza de una radio, pues y estar bajo una etapa de censura y demás, pues era la persona responsable de todo aquel contenido que muchas personas estaban iniciando en la radio, que se iniciaron bajo su magisterio. Yo recuerdo un artículo muy bonito, Isidro, con motivo de su fallecimiento, creo que fue en el periódico El Día, donde se le llamaba maestro de las ondas, ¿no? Una de las personas como referente
en el ámbito de las ondas en Canarias, ¿no? Bueno, muchísimos profesionales que pasaron por sus manos y que sobre todo buscaron en él ese asesoramiento que siempre, como dije antes, fue permeable para ellos. Fue un hombre muy querido por aquellas personas que bueno, y se hicieron ese huequito en la radio y también después posteriormente en la televisión o incluso en los actos públicos. Antes de la televisión, en esos actos públicos donde pues muchas personas gracias a su... Bueno, yo de hecho incluso te puedo decir que conocí a uno que cuando el padre Siberio hablaba, intentaba después en casa, eso lo digo yo, y la gente se pensará que digo, ¿cómo eso es imposible, Isidro? No, se ponían enfrente del espejo a intentar imitar sus, digamos que, pues no solamente sus gestos, sino la forma de expresarse, la oralidad, el tempo, es decir, el ritmo, la cadencia de las palabras, la velocidad con que una las subía o trabajaba. Era una persona que era siempre muy querida, pero que hubo alguno que me contó que sí, que yo cuando llegaba a casa intentaba emular al orador, a don José Siberio Pérez. Es tremendo, ¿no? Es muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Sí, bueno, hemos sido muchos también lo que hemos intentado. Yo soy una de las personas que he aprendido mucho también de todas esas personas, porque creo yo que, él lo decía también en algunas de las grabaciones, que la contemplación, que el fijarse en las cosas, el ser muy, muy listo a la hora de interpretar lo que tú ves, lo que tú sientes, pues te da, lógicamente, una capacidad para después tú progresar en lo tuyo, ¿no? Por supuesto, sí. La verdad que se notaba la influencia en su persona. Él lo señalaba incluso en esa primera novela que él escribe, que se llama Un pueblo cualquiera. No es una novela que surja al azar. Él tenía otras influencias, y especialmente ya ese ámbito de curiosidad que él tiene y de influjo por parte de otras personas se materializa desde el seminario, donde él empieza a colaborar, y eso lo hemos hablado muchas veces con el memorialista de los Ralejos, con don Álvaro Hernández Díaz, sí. En relación a la revista Horizonte. En la revista Horizonte ya don José Siberio empieza a escribir poemas. Hablo de los años de formación en el seminario, que él estuvo desde el año 1942, es cuando ingresa en el seminario diocesano. En esos años 40, finales de los 40, hay colaboraciones suyas en la revista Horizontes que nos dan a entender pues los intereses, las preocupaciones de un joven, pero también de una persona que en el ámbito del sacerdocio pues demostraba algo más y sobre todo las influencias que él tuvo a lo largo de su vida. Bueno, hay algunas de las cosas que tú estás diciendo que ya las recoge él precisamente en estas pues también grabaciones que tenemos por aquí. Creo que eso precisamente que estaba citando aparece en esta otra. Vamos a escucharla, vamos a escuchar a ver si uno tiene tiempo de sacarla. Hoy estamos un poquito ahí medios cansaditos, pero bueno, vamos a escucharla, a ver. Y nos presentamos a ingreso, que primero que había que hacer ingreso. Y el examen de ingreso era saber algo, operaciones matemáticas, pocas, escribir correctamente sin faltas de ortografía. Te dictaban frases como a ver si me vienen a ver. Ah, claro, para ver si ponía con H o sin H. Exactamente. Y con B y con V, ¿no? Sí. Y caía uno, tres, dos caían en la trampa, ¿no? Sí. Y, a ver, escribe a tu familia, a ver, escribe allí. A ver cuándo me vienen a ver, o a ver si me vienen a ver. Bueno, pues aprobé el ingreso. Sí. Y entonces ingresé ya en primer año de bachillerato. Entonces el bachillerato eran de 7 años. Sí. Y no sé cuánto, y una revalida por medio, y después un examen de estado, y no sé, bueno, una cosa. Que empecé a estudiar en el Colegio Farray, que estaba allá en La Zamora. Zamora. Y allí estuvimos un año, me parece, nada más. Y después pasamos a la Rotava, que lo tenía en la Casa de los Balcones, en la de arriba. Sí. Y allí estudié. Yo estudié 2 años de bachillerato y a punto de empezar el tercero, porque después dejé el Colegio Farray y fuimos al puerto. El colegio se llamaba Iriarte. Iriarte. Me parece que el director era don Luis Espinosa o algo de eso así, me parece. Entonces, ya de ahí me fui al seminario. Pues yo pude haber entrado al seminario. Entré con casi 14 años, 13 y 14 sin cumplir, ¿no? Porque los cumplo en noviembre. Sí. Entonces, pues me dijeron que podía solicitar
y hacía una prueba y tal, y podía pasar ya directamente a primero de humanidades, que era el seminario, ¿no? El comienzo del seminario. Y mi tío, él tiene años suficientes por delante, que se examine de ingreso, que no pasa nada y tal. Y me examinaron de ingreso en el seminario también. Y ya seguido ahí ya. Y entonces pues empecé a cursar. Pero la carrera entonces era de 11 años. Así que teníamos, por ejemplo, que eran 4 años de humanidades, sí. Vulgarmente se llamaba de latín, estudiábamos la gramática latina muy bien, 3 años de filosofía y después 4 años de teología, que era ya al final de la carrera. Es decir, esto nosotros en el seminario era como si fueran 3 facultades. Entonces estaba de obispo Fray Albino. Bueno, pues son como digo las palabras de don José Siberio Pérez. La verdad que la entrevista, bueno, una de las cosas que tendremos que hacer, lógicamente, Javier, es emitirla íntegramente. Esos trocitos que estamos poniendo, a la gente le dejamos como la miel en los labios, igual que a ti, ¿no? Así es, Isidro, porque se nota el influjo, él lo señalaba también, en la entrega anterior comentamos la influencia de su tío, ¿no? Y aquí vuelve a hacer mención a su tío, hablamos de su tío sacerdote, también de mismo nombre, José Siberio Díaz, hermano de su padre, de Rafael Siberio Díaz, y vemos esa influencia de su tío a la hora de acceder al seminario y la etapa previa formativa en el Valle de la Orotava, ¿no? En el Colegio Farray, en el Colegio Iriarte, y luego su marcha a La Laguna, donde curiosamente, claro, él estaba narrando que la formación de un sacerdote costaba de 11 años, pero que en su caso, por la promoción que fue, que era una promoción de tránsito, recuerdo que él siempre comentaba que duró 10 años. Él se forma entre 1942 a 1952, pero fue como algo excepcional, Isidro, porque además él pertenece a una promoción sacerdotal que se termina de ordenar en mayo del 52 y fueron o es considerada como una de las promociones sacerdotales más importantes o más numerosas de la diócesis ibariense. Bueno, pues de esa manera, pues lógicamente se va conformando la biografía, la vida y obra de este insigne realejero que durante tantos años compartió con nosotros sobre todo la alegría de la vida, de la gente joven, de también la vocación, porque fue un referente para muchos chiquillos que después afrontaron el entrar en lo que es en sí la iglesia desde el punto de vista de la vocación y al final incluso, además del seminario, que son ahora mismo sacerdotes, muchos de ellos que comentaron en su día que él fue también siempre un referente, ¿no? Estamos hablando de muchas cuestiones relacionadas con el durante. Lógicamente son cosas de antaño que nosotros no estábamos ni siquiera aquí, ni siquiera en este mundo todavía, pero que él los toma como pues esencia de vida. Y nosotros tuvimos la ocasión de conocerlo más de cerca. En la última no, pero una gran etapa de su vida, pero ya el hombre ya pues prácticamente emérito con respecto a sus ocupaciones como sacerdote. Y ahí, bueno, habría mucho que decir, ¿verdad? Tú decías que estuvo en la Palma también, ¿no? Isidro, sí, es que la etapa de don José se compone de tantos puntos de vista que la verdad que tenemos para varios programas, porque su etapa en La Palma va a ser una etapa que el periódico, el decano de la prensa Canarias, Diario de Aviso, va a recoger de forma muy profunda y aparece en esos periódicos. Tengo, por ejemplo, un ejemplar del 7 de junio de 1957, donde don José incluye una descripción de lo que habían sido los acontecimientos durante el mes de mayo, la celebración de las cruces en Breña, sí, y donde hace un análisis no solamente teológico, sino también antropológico, ¿no? De cómo observa él esa festividad, o incluso otro artículo del 9 de marzo de 1956, un año antes, donde se nombra, claro, don José también fue coadjutor de la iglesia de la parroquia matriz del Salvador, en la capital Palmera, y donde él daba esa misa, oficiaba esa misa y acudían las autoridades en relación al patrón de los cuerpos de la policía, a la festividad del Santo Ángel de la Guarda, patrón de los cuerpos de la policía. Y se menciona esa solemnidad, ¿no? Y eso que mencionabas antes, Isidro, de ese carácter de orador, ¿no? Que tenía para llenar el templo, ¿no? Con la palabra, y estamos ante una persona que había sido ordenado pocos años antes y
y ya apuntaba maneras, ¿no? Bueno, a mí hay una de las cuestiones que, desde el punto de vista de la persona, yendo simple y llanamente a lo que es en sí la persona, antes que a cualquier otra cuestión que emane de ella, ¿no? Que salga de su saber hacer, ¿no? Una persona que tenía una capacidad para la paz, es decir, transmitía paz cuando hablaba, cuando hacía referencia, cuando hablaba acerca de alguna investigación, hablaba acerca de algún recuerdo, es decir, que su alocución siempre te traía buen talante, era agradable a los oídos, era siempre en una tertulia, incluso teniendo a mucha gente alrededor, con bulla, lo que sea, te aislaba de tal manera. Eso es una cosa que yo lo digo y ahora me acuerdo de ello y hasta casi me emociono. En un momento determinado, en una bulla, estás en la calle, hay mucha gente alrededor y don José Siverio hablaba y tú te pegabas a él y te ponías a hablar y llegaba un momento que el ruido desaparecía. Solamente quedaba la atención a lo que él te estaba diciendo, a tenor, por ejemplo, yo recuerdo de su santito, de San Vicente, de la fiesta que hacía con la gente que venía de un lado a otro, de precisamente pues aquellas amistades cercanas y aquel sentido familiar que él siempre le ponía, un sentido familiar, el buscar la comida, el agape, el hacer pues su copita, que la copita no había que, y bueno, y su... No sé, esa cuestión familiar que a veces también uno afortunadamente la vive, pero que en muchas ocasiones ha pasado a mejor vida, lamentablemente, en donde la gente se reunía con familias de todo tipo y se sentaba y hablaba, y no solamente para comer, no era la comida, no era la parte central. La parte central era el convivir, el saber de ti, del otro, alguien que venía de fuera, pues precisamente cuando era la fiesta o algo, pues que venía expresamente siendo fiesta en el Realejo Bajo, los Realejos incluso, por San Vicente, que venían exprofesos desde fuera. Venía don Ángel Delgado, venía un montón de gente del Realejo Bajo especialmente, y también de los Realejos, del Realejo Alto y demás, que estaban fuera y venían ese día porque el santito los traía. Y él en cierta manera le gustaba mucho el agasajarlos y a toda esa gente que él invitaba, y muchos de ellos que después también se invitaban a última hora y pasaban y comían y bebían y hablaban, ¿no? Eso es lo que me contó a mí en su día, ¿no? Y la verdad, Isidro, claro, a mí, por ejemplo, yo recuerdo que era muy pequeño, pero claro, ya había nacido cuando a don José se le dedica el busto en Realejo Bajo, ¿no? En la plaza, sí. Justamente a pocos metros de su casa, justamente junto a la iglesia, en la comisión que él había presidido, ¿no? Para la reconstrucción del templo, una comisión formada por numerosas personas, pero a él se le designa en su presidencia y con toda la responsabilidad que ello lleva, ¿no? Sí. Y a mí también, Isidro, y no sé si estarás de acuerdo, y también los radioyentes, los homenajes, si son en vida, mejor. Sí. Y si la persona lo puede disfrutar, porque ya, si ahora mismo se le tributa, nosotros estamos recordando, que yo creo que es justo, ¿no? Recordar a realejeros, a realejeras, pero el homenaje, dárselo en vida y que la persona pues pueda disfrutarlo, y en una etapa además lúcida de su vida, ¿no? Uh-huh. Generará opiniones ambiguas, ¿no? Generará sectores a favor, en contra, pero como toda la vida, ¿no? Pero sí. Yo estoy seguro que detrás también hubo un sentimiento de agradecimiento, ¿no? Porque estamos ante una persona, al igual que también hay bustos a la figura de don Antonio González, son personas que han formado y que han elevado al pueblo a numerosos lugares y se han sentido orgullosos, ¿no? de ese origen realejero. Yo creo que sí, además totalmente de acuerdo, estoy contigo, porque además, de hecho, incluso podríamos aprovechar. Hay una cosa que en la historia lamentablemente no se hizo, o creo yo que se debía haber hecho, y no se hizo del todo. Tanto con don Antonio como con don José Siverio Pérez, siempre con una crítica constructiva y con todo el respeto debido, ¿no? A las autoridades y a los que hicieron posible el que esas esculturas estuvieran ahí y que estén, alguna con mejor criterio que otra, porque yo sinceramente, es una opinión personal, la de don Antonio González la ubicaría de otra manera, en un pedestal en alto, que estuviese también de cara a la carretera y también adentro, no sé, de otra manera. Es una opinión personal y yo entiendo de que la gente puede estar o no de acuerdo conmigo, pero es lo que pienso yo, y sinceramente, teniendo al único premio Príncipe de Asturias, tenerlo de esa manera no es lo más digno para nuestro municipio, pero es una opinión personal mía y entonces como tal lo digo, ¿no? Pero lo que sí te digo es que
se podía haber aprovechado un poquito más don José Siberio Pérez para que participara de los niños en los colegios, o incluso también de don Antonio González. Hombre, don Antonio González también es que ya tenía su edad, especialmente cuando don José Siberio se le hizo el busto, todavía era un hombre, y durante muchos años más estuvo ahí y fue pujante y aportó muchísimo a esta Villa de los Realejos, ¿no? Y a nuestra tierra. Pero lo cierto es que yo soy de los que opino eso, de que lo mejor es, sí, decirle qué buena persona era, qué bien lo hizo, pero si tienes ocasión de manifestarlo y de aprovecharte que los chicos hoy tienen en la sala, es una opinión, en la sala de don Rafael Llanes abajo o en el Teatro Cine Realejo, encuentros con don José Siberio. Don José Siberio en el Teatro Cine, en el escenario, hablándole a los jóvenes. No sé, son cosas que igual, no sé si sucedieron o no, la verdad, pero que yo soy de los que opino que esa experiencia no puede quedar solamente en los escritos, en afortunadamente los audios que tenemos de él y las imágenes que pueden haber algunas, sino también en ese legado. Yo me sentí pues muy beneficiado por sus palabras y toda esa gente que dije antes, de que iban, ¿sabes? Y que se ponían después en la casa a intentar imitarlo, ¿no? Y a mí me recordó, ¿sabes a quién? A José de Viera y Clavijo, cuando decían cómo era incluso hasta un poquito, digamos que mirado con celos por otros compañeros que no tenían la capacidad de oratoria que tenía él con sus sermones y demás, ¿no? En el Puerto de la Cruz hay algo que está escrito sobre eso, ¿no? Sí, y no, eso es, yo coincido totalmente contigo, Isidro, con tus palabras, y además, claro, con don José, pues bueno, las personas que le visitaban pues se nutrían de sus conocimientos, ¿no? De su experiencia. Yo recuerdo eso, de que uno le preguntaba por sus fases vitales y siempre, ¿no? También es algo que llegué a comentar con su sobrino Manolo, la capacidad, la memoria que tenía don José Siberio, y además la capacidad de síntesis. Se notaba que había sido pues eso, profesor, y además un gran orador, ¿no? Y lo que comentas, Isidro, podía ir para una duda puntual o por un ratito, y a veces hasta me daba cierta vergüenza, porque era una persona que tenía sus dinámicas para poder, pues por cuestiones de salud, que tenía que comer a determinadas horas, y él durante horas podía estar hablando, y yo se lo comentaba, decía: don José, vale, si quiere paramos ahora. Y dice: no, yo te cuento alguna cosa más y no hay problema, tú por mí no te preocupes, decía él. Y seguía contando, y yo sobre todo le traté mucho por el tema de que me interesa muchísimo, Isidro, y que lo trataremos también, que es su visita y su participación al Vaticano por el tema, a Roma, por el Concilio Vaticano II. Uh-huh. Bueno, pues mira, tenemos a ver si ahora sí, vamos a escuchar es apenas son unos segundos y servirá en cierta manera como bisagra para la próxima entrega con respecto a este apartado que también Javier Lima está trabajando con respecto a don José Siberio Pérez, porque yo le dije que podemos contactar, como dijimos el otro día, con esas autoridades eclesiásticas, también por supuesto con su familia y también con personas que lo conocieron de cerca, como es el mismísimo Álvaro Hernández Díaz, que siempre, como sabes, y memorialista de este municipio de Los Realejos, como dijiste, y que estuvo compartiendo escenario con él en muchas ocasiones. Este es uno de esos momentos. El audio es flojito porque en aquel momento la tecnología, que pude utilizar fue in extremis, pero bueno, vamos a escucharlo. Escuchen esto, escuchen. Clavijo otorgó testamento en 1811. Por cierto, que recuerdo haber leído la afirmación de don Guillermo Camacho de que nuestro ilustre Viera y Clavijo había legado en su testamento a esta parroquia de Santiago de los Realejos, donde fuera bautizado, sus libros de rezo, impresos en la plantiniana y encuadernados en tafilete rojo con hierros dorados. ¿Alguien ha podido comprobar y corroborar últimamente esta buena afirmación del recordado don Guillermo? Bueno, pues es solamente un déjame entrar, como dice el otro, porque tenemos el audio completo de esa noche. Fue en el 2017, fue en la Plaza Viera y Clavijo, y fue ese homenaje
a Viera y Clavijo con motivo de su también aniversario. Y bueno, ahí intervinieron muchas personas. No sé si tuviste ocasión de estar ese día con Pilarito, con Carmen Cecilia, con incluso Francisco Hernández, conocido por todos como Paco el Chacón, que puso la parte también desde el punto de vista de ese monólogo teatral y demás. También los chicos de Teatrejo creo que estuvieron. Estuvo también más personas que recuerdo ahí yo, que también otros poetisas realejeras y demás. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco porque él intervino y bueno, no sé cuánto duraría su alocución, pero está íntegra y bueno, habla sobre Viera y Clavijo con temas que, oiga, que son muy estudiados y que mucha gente igual pues no tenía todavía referencia de ellos, ¿no? Muy bien, sí. No, incluso como comentas, nos sirve de bisagra para poder unirlo en la próxima intervención. También invitamos, como has comentado, invitaremos al memorialista de la Villa de los Realejos, a don Álvaro Hernández Díaz, para que nos acompañe también en este periplo, y seguro, Isidro, que podremos indagar y aproximarnos tanto a don José de Viera y Clavijo como a nuestro otro don José, que es don José Siberio Pérez. Bueno, muy bien. Nosotros tenemos que desde aquí mandarle un saludo a Álvaro. No he podido mandarle el programa que teníamos porque no sé qué pasa con el WeTransfer, que ahora ha dejado de funcionar. Entonces, pues claro, antes teníamos esa versatilidad. Los chicos me están diciendo que hay otro programa que también se puede utilizar para enviar archivos que tengan bastante peso, que tengan bastantes megas o gigas incluso de peso, y por lo tanto, pues bueno, estoy en las expensas ya le mandé uno, que aquel sí que pasó, pero este último no, el que tuvimos precisamente con doña Mercedes y demás, que él también me lo había pedido, no ha sido posible, pero se lo haré llegar a Álvaro, por supuesto, y además siendo vecino en un momento determinado, hasta incluso un pendrive seguro que va y viene y también pues sale adelante. Yo es que vivo en Villa Abajo y él vive en Villa Arriba. Bueno, en la calle San Isidro, cariñosamente. Bueno, Javier, como siempre, un placer el establecer contacto y bueno, ahondar si quieres, porque has citado tú algunos de esos escritos que has encontrado del padre Siberio, y yo incluso te invito a que leas algunos de ellos, relacionados con lo que es en sí la isla de La Palma. Me interesa muchísimo ese aspecto también, y sobre todo la cruz. Fíjense ustedes, hablar de la cruz en Los Realejos y hablar de la cruz en La Palma, pues casi nada. Las breñas, esas cruces enramadas con esas joyas, bueno, preciosas, y aquí también, por supuesto, la devoción tan extendida que tenemos del Santo Madero. Pues bueno, con eso estamos, amigos. Muchas gracias, un saludo. Gracias, Isidro. Saludos a ti, saludos a los redoyentes. Un abrazo. Bueno, hasta la semana que viene. Un abrazo.